8 en punto. Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo hizo una nueva revelación sobre las irregularidades de la gestión de su antecesor Olmedo López. Carrillo aseguró que de 1.4 billones de pesos que recibió Olmedo López, siendo director de esa entidad por concepto de 2 adiciones presupuestales, cerca de 600 mil millones de pesos se pagaron y pueden estar perdidos en medio de contratos irregulares. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Mañana habrá paro de taxistas en varias ciudades del país. Los taxistas en Bogotá anunciaron 11 puntos de concentración desde las 3 de la mañana de este martes. Habrá bloqueos al tráfico en algunas vías. La principal razón es la solicitud que extienden al gobierno nacional de radicalizar su postura frente a la prestación del servicio de transporte público en vehículos particulares. El distrito anunció que esta misma noche inicia un puesto de mando unificado en el que la prioridad será no permitir traumatismos a la movilidad. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Tras el suicidio de la médica Catalina Gutiérrez, residentes e internos de medicina del país adelantaron una velatón como despedida de la fallecida doctora. En medio del homenaje denunciaron que el 50% de los residentes sufren graves casos de acoso laboral. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Primeras palabras tras su nominación como precandidata en el Partido Demócrata de Kamala Harris tras la salida de Biden. Cuando fui fiscal derroté a todo tipo de delincuentes y conozco el tipo de Donald Trump, dice Kamala Harris. Demócratas cierran filas en torno a Kamala Harris. Nancy Pelosi y otros líderes del partido respaldan su candidatura tras la renuncia de Biden a la campaña. Finanzas de la campaña demócrata se recuperan en tan solo unas horas. Kamala Harris recauda más de $80 millones para su candidatura. Donald Trump defiende a Biden y arremete contra el Partido Demócrata. Dice que le robaron la candidatura. Directora de inteligencia sucumbe ante el Congreso de Estados Unidos por fallas en la seguridad en el atentado contra Donald Trump. Gaza ya supera 39.000 muertos desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel. Maduro lanza una nueva amenaza en Venezuela y un nuevo insulto contra el presidente de Argentina. Fuerte mensaje del presidente Lula a Maduro. Dice que tiene que aprender que el que pierde se va. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Esta noche Kamala Harris dio sus primeras palabras como precandidata nominada a la presidencia por el Partido Demócrata tras la dimisión de Joe Biden como candidato. Harris arremetió contra el expresidente Donald Trump y aseguró que los demócratas van a ganar en noviembre. La vicepresidenta Kamala Harris, a quien el presidente Joe Biden propuso como sucesora para la candidatura de las elecciones presidenciales de noviembre, compareció en el cuartel general de la campaña del mandatario en Wilmington, Delaware, donde se reunió con el personal de la campaña electoral y prometió unir al Partido Demócrata para ganar estas elecciones. A su vez, arremetió contra el republicano Donald Trump. So in the days and weeks ahead, I, together with you, will do everything in my power to unite our Democratic Party, to unite our nation, and to win this election. You know, as many of you know, before I was elected as Vice President, before I was elected as United States Senator, I was the elected Attorney General, as I've mentioned, of California, and before that I was a courtroom prosecutor. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Kamala, antes de este encuentro en el jardín de la Casa Blanca, elogió el legado del mandatario, al que calificó de inigualable en la historia moderna. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one term, he has already, yes, you may clap. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served 2 terms in office.
Por otro lado, Harris batió récord de recaudación al conseguir $81 millones en 24 horas. Además, más de 1.200 delegados la han respaldado. A este apoyo también se suma la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien dijo que con inmenso orgullo y optimismo ilimitado respalda a la vicepresidenta para la presidencia de Estados Unidos. Varios gobernadores y un senador figuran como los favoritos para acompañar a Kamala Harris como fórmula vicepresidencial en su candidatura. Con el paso de las horas, son más los demócratas que se suman a la aspiración de la actual vicepresidenta Kamala Harris de presentarse como candidata a la nominación presidencial. Ahora el reto de Harris es definir su posible candidato o candidato a la vicepresidencia, puesto que su fórmula debe completar a la candidata presidencial en la búsqueda de votos independientes que pueden definir la elección en los estados más disputados. En la lista aparecen la gobernadora de Michigan durante 2 periodos, Gretchen Whitmer, quien es una demócrata del medio oeste con gran popularidad en la región. Otro nombre que suena es el del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ya que ha registrado altos índices de aprobación desde que fue elegido en el año 2022 en un estado bisagra que Trump ganó por un estrecho margen en 2016. También está el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, quien se ha ganado una creciente atención nacional desde su reelección el año pasado. Entre otros nombres aparece el gobernador de California, Gavin Newsom, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, y el astronauta y senador de Arizona, Mark Kelly, quienes también garantizan votos en distritos claves. Esta decisión se dará oficialmente en la Convención Demócrata en Chicago, que será del 19 al 22 de agosto, si es que no se hace antes una convención virtual para asegurar la candidatura de Kamala. Entre tanto, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, por medio de su cuenta Truth Social, expresó que al presidente Joe Biden le robaron la candidatura, pese a que la ganó en las primarias. Tras la sorpresiva noticia de la renuncia del presidente Joe Biden a la candidatura presidencial, el republicano Donald Trump arremetió contra el Partido Demócrata, acusándole de robarle la carrera a Biden. Los demócratas eligen un candidato, el corrupto de Joe Biden, pierde estrepitosamente el debate, luego entra en pánico y comete error tras error. Le dicen que no puede ganar y deciden elegir a otro candidato, probablemente Harris. Le robaron la carrera a Biden después de que la ganó en las primarias. Una primicia. Estas personas son la verdadera amenaza para la democracia. Trump agregó que Biden pasará a la historia como el peor presidente. Joe Biden pasará a la historia como el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Kamala, nuestra horrible e incompetente zar de la frontera, será peor. Entre tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que si Biden no es apto para postularse a la presidencia, no está apto para servir como presidente, por lo que pidió la renuncia del mandatario. A su vez, también criticó al Partido Demócrata diciendo que forzaron a Biden a retirarse de la candidatura, al tiempo que invalidaron los votos de los 14 millones de estadounidenses que votaron por él en las primarias. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Shirol, admitió que el atentado contra Trump fue el fracaso más significativo de la agencia en décadas. Durante su testimonio ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la directora del Servicio Secreto del país, Kimberly Shirol, ha reconocido que la agencia fracasó en su misión para evitar el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. I appreciate the opportunity to appear before you today. The assassination attempt of former President Donald Trump on July 13th is the most significant operational failure of the Secret Service in decades, and I am keeping him and his family in my thoughts. Además, Shirol escuchó varios llamados desde ambas bancadas a que dimitiera de su puesto. Sin embargo, los legisladores de ambos partidos centraron su interrogatorio en tratar de entender cómo un joven de 20 años pudo acercarse tanto al lugar desde donde hablaba el candidato republicano. Las autoridades gazatíes informaron que los muertos en la franja superan los 39.000 en menos de 10 meses de guerra, mientras que el ejército israelí confirmó la muerte de otros 2 rehenes en la franja de Gaza. Los
muertos en la Franja de Gaza superaron los 39.000 en el día 290 de guerra. Esto tras sumarse otras 37 víctimas en las últimas 24 horas por los bombardeos israelíes. Según el informe del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, el fuego israelí también dejó al menos 91 personas heridas, por lo que la cifra total alcanza ya los 89.818 heridos. A estas cifras hay que añadir los miles de cadáveres que siguen yaciendo bajo los escombros, lugares donde los equipos de rescate y ambulancias no pueden acceder por la intensidad de los ataques. Por otro lado, el ejército israelí confirmó la muerte de 2 de los rehenes que Hamas mantenía en cautividad en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre, en los que secuestraron a 251 personas. Con este anuncio, el número de rehenes fallecidos de los 116 que siguen en Gaza asciende a 44, mientras que los militares han capturado otros 19 cadáveres de secuestrados que fueron devueltos a territorio israelí. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, partió hacia Washington para una visita que no está exenta de controversias. El líder israelí visitará el Congreso de los Estados Unidos en un momento de tensión entre su gobierno y el de Joe Biden por el manejo de la ofensiva en Gaza y los ataques contra civiles en la franja. A 6 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro lanzó nuevas amenazas por el proceso electoral y nuevos insultos contra el presidente de Argentina. A ritmo de reggaetón, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien busca la reelección el 28 de julio, nuevamente lanzó sus amenazas. Esta vez dijo que no quiere show ni lloraderas y que hará respetar los resultados electorales. No quiero show ni lloradera. El domingo le vamos a dar una pela a respetar los resultados electorales. Las amenazas de Maduro y su gobierno dejan a la vista el temor de perder los comicios, por lo que también han optado por cerrar las fronteras terrestre, marítima y aérea a partir del viernes 26 de julio hasta lunes 29 de julio, con el fin de evitar que las personas que no se pudieron inscribir en el extranjero para votar ingresen al país a participar en las elecciones. Por otro lado, Maduro volvió a arremeter contra su homólogo de Argentina, Javier Milei. Yo en estos días dije y él se puso bravo, pero yo lo que dije la verdad. Ese Milei es un mal parido nazi, fascista. En la mayoría de sus actos de campaña que ha celebrado en varias regiones del país, Maduro hace preguntas relacionadas con Argentina y suele cargar contra Milei. Mi jefe de asesores, el doctor. Pues el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, expresó su preocupación ante las amenazas de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, de un baño de sangre en el país si no gana las elecciones el 28 de julio y le envió un fuerte mensaje. Fuentes amenazas del presidente Nicolás Maduro, el mandatario brasileño Lula da Silva le dio un mensaje de quien pierde las elecciones se lleva una lluvia de votos y que tiene que aprender que cuando se gana se queda y que cuando se pierde se va. Pelas informações que eu tenho até agora, eu fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto. Não de sangue. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Então eu estou torcendo que aconteça isso por bem da Venezuela y por bem da América do Sul. Que si Maduro quiere contribuir a mejorar la economía del país y el regreso de sus ciudadanos, necesita respetar el proceso democrático. Estas electorales dan por vencedor al opositor venezolano Edmundo González Urrutia, con una ventaja del 59% al 33% sobre el mandatario Nicolás Maduro. Sin embargo, el chavismo asegura que ganarán las elecciones. En Croacia, un hombre armado abrió fuego en un hogar geriátrico, dejando a 6 personas sin vida, incluida su madre, y a otras 6 heridas. De acuerdo al reporte de las autoridades, el autor de la matanza fue detenido poco después de los hechos en una cafetería. El hombre de 51 años, descrito por varios medios de la región como un ex policía, ya había sido detenido por delitos de orden público y violencia doméstica.
Hay alerta en Japón por una sofocante ola de calor. El país asiático registró temperaturas de entre 37 y 39 grados en casi todo el país, lo que dejó al menos un centenar de personas hospitalizadas. Las autoridades meteorológicas hicieron un llamado a la población para que se mantenga atenta a los signos de insolación, pues se prevé que la peligrosa ola de calor continúe durante esta semana. Al menos 15 personas murieron tras el derrumbe de un puente en una autopista en el centro de China. Las fuertes lluvias aumentaron el caudal de agua del río Jinkiang en la ciudad de Shangluo, lo que provocó la tragedia. Las autoridades reportaron que más de 25 vehículos cayeron al agua. Y en China empezó a funcionar un robot de limpieza de superficies acuáticas capaz de identificar, clasificar residuos en ríos y lagos. El parque Yuyuantan en Pekín empezó a usar robots inteligentes de limpieza de superficie acuática para eliminar los residuos sólidos del río del parque. Estos robots inteligentes están equipados con cámaras y sensores que pueden reconocer automáticamente su entorno y evitar colisionar con los cruceros. Mediante un control remoto, los dispositivos pueden inhalar hojas, plantas acuáticas, residuos y otros objetos flotantes en la superficie del agua. El robot puede trabajar de forma continua de 6 a 8 horas, con navegación automática, movimiento horizontal, identificación visual y otras funciones. Esta es también la primera vez que en los parques de la capital china han adoptado barcos de este tipo para limpiar la superficie del agua. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Recuerden, en el horario habitual de Pregunta Yamit. Hoy, nuestro invitado es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, un boyacense de un municipio, uno de los 123 de ese departamento de Sotaquirá. Señor representante, buenas noches, bienvenido a Entrevistas CMI. Muy buenas noches, un gusto estar acá, un saludo muy especial a los televidentes. Usted fue elegido en medio de una controversia con una copartidaria suya, con la representante Catherine Miranda, que le sigue dando con todo en redes sociales. Sí, pues desafortunadamente no pudimos encontrar consensos, hicimos hasta el último momento el esfuerzo para llegar con una candidatura única. Logramos sí en ese escenario de diálogo llegar solamente con 2 candidaturas. Yo logré reunir 4 compañeros míos en torno al tema nuestro y de los 15 representantes a la Cámara de la Alianza Verde, 8 me postularon y pues bueno, desafortunadamente llegó así, pero por Miranda tengo gran respeto, es una gran política de nuestro país y tendrá todas las garantías para hacer su labor como congresista. Y eso evidencia una división que hay en su partido, el Partido Alianza Verde, donde hay un sector que respalda al gobierno nacional y un sector que se comporta prácticamente como oposición. Las diferencias son no de ahora, sino vienen desde hace mucho rato planteándose y creo que hacen parte del ADN de la Alianza Verde. Yo creo y soy pro unidad del partido, en tanto creo que esas diferencias, en lugar de separarnos, nos complementan y nos fortalecen. El Partido Verde no solamente somos los 15 representantes a la Cámara que hoy tuvieron miradas distintas frente al tema de la presidencia. En el Partido Verde hay mucha gente buena por todo el país que está cambiando las estructuras políticas locales y regionales, haciendo política muy chévere. De hecho, una de mis primeras reuniones la tendré el día de mañana con las juventudes de mi partido que vienen desde todo el país para hablar precisamente de cómo seguimos haciendo crecer este proyecto, que es un proyecto muy bonito. Usted hace parte del grupo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Trabajan en Alianza Verde en esa agrupación, ¿verdad? Sí, empezamos juntos, tenemos una historia común, venimos del movimiento estudiantil en la UPTC, la Universidad Pública de mi departamento. Con él hemos construido un proyecto de 20 años, no decía en mi discurso 20 años que no son 2 días. Tengo un profundo respeto y una admiración por Carlos porque él ha hecho que los boyacenses nuevamente tengan esperanza en su clase política, porque está transformando y liderando un proyecto que jamás pensamos que en tan poco tiempo llegará a donde ha llegado. Usted es contador público y especialista en gerencia y también en la Administración Regional de Desarrollo. Sí. Se preparó, fue secretario de Educación del departamento, candidato a la gobernación. Precandidato a la gobernación. Precandidato a la gobernación.
¿Y cuántas veces diputado? 2 veces. Yo tuve la fortuna de estar en 2 periodos distintos en 2 condiciones diferentes. La primera, el Verde perdió la gobernación y de los 16 diputados yo fui el único que me mantuve los 4 años en oposición. Por eso sé el valor de la oposición y lo he defendido en mi ejercicio político. Y después ganó Amaya su primer gobernación, yo lideré la coalición de gobierno y fui presidente de esa corporación que me enseñó mucho a precisamente hoy ese relacionamiento político que me dio el triunfo. ¿Qué tienen que esperar los otros 185 representantes, con usted 186, que tiene la Cámara y de los cuales 114 votaron por usted? Pues igualdad en el trato, primero, garantías de que el Congreso y la Cámara en este caso será independiente, que le daremos igual manejo a los proyectos de gobierno como a los proyectos de iniciativa de los congresistas, que haremos control político, que la oposición tendrá todas las garantías para hacer su labor, que la coalición y el gobierno tendrán toda la posibilidad de discutir sus reformas, sus iniciativas, y que en un escenario de deliberación democrática será la plenaria la que definirá el rumbo de las mismas, que las minorías serán visibles, que creo que este tema es muy importante porque la Cámara tiene un escenario muy bonito y es que allí están las voces de las regiones y creo que todos los congresistas son importantes. No habrá congresistas de primera ni de segunda, todos seremos iguales. Y lo acompañan en esa mesa directiva elegida el sábado 20 de julio, Jorge Tovar, para quienes no lo conocen es el hijo de Jorge 40, ex jefe paramilitar, y Lina María Garrido, de Cambio Radical. Jorge Tovar es de las Curules por la Paz, ¿verdad? Sí, y Lina es de Arauca, si no estoy mal. Sí, señor, del partido Cambio Radical. Sí, fue compañera mía en la Comisión Sexta también. Y bueno, pues con ellos vamos a trabajar, esa es la idea, que no sea una presidencia pues todopoderosa, sino que invitemos a la mesa directiva a tomar las decisiones en conjunto, que allí está reflejada la oposición, por ejemplo, por la ley como está actualmente estructurada, pero además que le demos, digamos, incidencia a los voceros de los partidos. La idea es que nos reunamos, que organicemos bien todo, que haya disposición, porque por más juicioso que sea el presidente, si los partidos no se ponen la 10 para que las cosas salgan bien, eso va a seguir siendo como siempre. Y creo que el país sí espera que la Cámara de Representantes y en general el Congreso sea mejor. Representante Salamanca, lo acusan a usted de haber recibido el favor del gobierno y para nadie es un secreto que el gobierno evidentemente no gustaba de la candidatura de Catherine Miranda y veía con buenos ojos la suya. Sí, pues eso que han dicho en la campaña, yo lo respeto, yo sí voté por el presidente Petro, no soy un verde arrepentido, hay cosas que no me gustan del presidente. El tema de la corrupción está opacando grandes logros de este proyecto del cambio. Fui el coordinador ponente de la Ley de Gratuidad en Educación Superior y eso implica que millones de jóvenes en nuestro país tengan la oportunidad de ingresar a una universidad pública de manera gratuita. Eso y otras cosas más que ha hecho el gobierno nos parece que vale la pena que lo acompañemos con un sentido crítico. Lo que sí no soy es verde petrista. Eso es un insulto no solamente a 20 años de lucha en Boyacá que hemos hecho antes de Gustavo Petro, desde que Jorge Eduardo Londoño, el exgobernador, nos dio la alternativa de hacer política. Nosotros, hoy director del SENA. Hoy director del SENA. Sino después, más adelante, con un proceso que ya es nacional y que está cambiando vidas en el municipio más pequeñito de nuestro país. Como digo, el Verde no solo somos los congresistas, el Verde es un proyecto maravilloso en donde hay una organización de mujeres que es de las más importantes del país en cuanto a partidos políticos y jóvenes que son muy pilos y que van a cambiar a Colombia. A su antecesor, el liberal de Córdoba, Andrés Calle, lo acusaban de hacer gobiernismo puro y duro desde la presidencia de la Cámara de Representantes. Usted acaba de afirmarme, yo no soy un verde petrista. ¿Eso qué configura en esa relación para cuadrar la agenda legislativa que va a plantear el Ejecutivo? Respeto, diálogo por encima de la mesa, concertación al máximo
Yo soy de la escuela de Antanas Mocos. Argumento va, argumento viene. Mucha organización y compromiso de las bancadas para que las plenarias sean eficientes y los congresistas puedan aprovechar mejor su tiempo de trabajo en Bogotá. Usted dice que el tema de la corrupción ha opacado la acción del gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo me he opuesto a la corrupción de Santos, de Duque, y por supuesto que me opondré y me opongo a la oposición, a la corrupción, que se hace al interior del gobierno del presidente Petro, que ya reconoció y que ofreció excusas públicas en el discurso de instalación. Pidió perdón. Pidió perdón al país porque sí hay una responsabilidad política del gobierno por nombrar a este tipo de políticos corruptos. ¿Usted como nuevo presidente de la Cámara considera que lo que dicen los partidos de oposición como el Centro Democrático Cambio Radical, que están viciados proyectos como la reforma pensional? No, yo no creo. Yo pues finalmente es eso lo definirá también la Corte Constitucional. Ese ya es un debate yo hice parte de la comisión, siendo presidente de la Comisión Sexta, que tomó la decisión, ¿sí?, siguiendo las recomendaciones de nuestros equipos jurídicos, de que esta reforma se tramitara por donde se tramitó, y creo que el camino fue bueno. Ahora, yo voté negativamente que la reforma se asumiera el texto de Senado. Creí, no sé si inocentemente, pero como creo en el Congreso, que íbamos a alcanzar a debatirla de manera muy organizada y alcanzar a conciliar. ¿Se refiere usted a la reforma pensional que acogió el texto para salvarla que había aprobado el Senado? Pero bueno, finalmente será la Corte la que defina. Espero que le dé vía libre a una reforma que le da dignidad a nuestros ancianitos, especialmente en la ruralidad. Yo soy de Boyacá y allá hay mucha persona de la tercera edad que requiere y reclama ayudas por parte del gobierno nacional. Usted dice que la oposición tendrá garantías. Un representante del Centro Democrático, Cristian Garcés, acaba de publicar un trino esta tarde donde dice que usted incurrió en un acto cochino al decir que gente del Centro Democrático votó por usted. Bueno, no, ningún acto cochino. Yo realmente he hecho política de manera transparente y honesta. Y cuando estuve en la Comisión Sexta, todos los partidos políticos, sin excepción, tuvieron garantías. Yo le digo al doctor Garcés que puede estar tranquilo, que mi conciencia y mis actuaciones siempre han sido muy coherentes con la razón inicial que me movió a mí a hacer política, y es precisamente hacer todo lo contrario que hacen los políticos, para luchar por lo que la gente realmente necesita. Será el tiempo el que hable y no una red social, eso lo tengo claro. Señor presidente de la Cámara de Representantes, con la elección de Efraín Cepeda en el Senado, queda una persona de un partido independiente, pero pues que el Partido Conservador es el presidente del Partido Conservador hasta esta semana, cuando harán los conservadores su Congreso Ideológico en la ciudad de Cartagena. Y con usted en la Cámara de Representantes queda balanceado casi que en la misma posición que traía el Congreso de la República. Un amigo del gobierno en una Cámara y un contradictor del gobierno en el Senado. ¿Eso es bueno? ¿Eso es sano? Pues yo creo que el doctor Efraín es una persona... todos lo dicen y fue su elección casi que unánime, una persona sensata, centrada y siempre dispuesta al diálogo. El Partido Conservador en general lo ha demostrado en la plenaria de la Cámara. Cuando no están de acuerdo, votan negativamente, y cuando están de acuerdo, apoyan. Y es una posición muy válida. Con él espero poder hablar y poder tener una relación muy armoniosa también, toda vez que en la anterior presidencia pasó que nosotros aprobamos muchos proyectos de iniciativa de congresistas que venían de Senado, pero desafortunadamente en el Senado no pasó igual con los que venían de Cámara. Y la idea es que la agenda no gire solo en torno a los proyectos de gobierno, sino que los congresistas que tenemos propuestas para sacar adelante Colombia también podamos hacer la realidad a través de las leyes. Él es Jaime Raúl Salamanca, un boyacense de 44 años, elegido presidente de la Cámara de Representantes. Vamos a unos comerciales y ya regresamos. Regresamos a Entrevista CMI. Nuestro invitado de hoy, el contador público boyacense
Jaime Raúl Salamanca, nuevo presidente de la Cámara de Representantes, que tiene 186 miembros, 114 votaron por él. Representante, usted decía antes de comerciales que los proyectos de los congresistas son tan importantes como los del gobierno, pero en esa definición de agenda legislativa que debe hacerse en el trabajo armónico con el Ejecutivo, de la reforma a la salud que ya anunció el gobierno, de la ley estatutaria de educación, de la reglamentación de la justicia agraria, de la ley de servicios públicos que anunció también el gobierno nacional, de la reactivación económica o plan de financiamiento, ¿qué debería salir? Bueno, yo creo que puede salir todo sí y solo sí el ministro cumple con lo que hablamos esta tarde, y es que vamos a sentarnos con las distintas bancadas a insistir en el acuerdo nacional, a poner sobre la mesa las propuestas y antes de llegar a la plenaria y antes de radicarse, lograr el mayor consenso posible. Eso es un reto que tiene él y en el cual nosotros vamos a hacer todo lo posible también por contribuir. ¿Cómo entender que el ministro Cristo, quien ya ocupó esa cartera en el gobierno de Juan Manuel Santos, dialogue con los gremios, dialogue con las centrales obreras, dialogue con las comunidades y diga vamos a buscar un acuerdo nacional? Acuerdo en el que fue reiterativo el presidente en el discurso de instalación del Congreso de la República, pero el presidente coge el Twitter y se transforma, ¿usted lo entiende? No, yo le creo las palabras al presidente porque, entre otras cosas, en la reunión que tuvimos con la bancada verde, esta que se hizo antes de la elección y que se trató de insinuar que tenía otro propósito distinto, el presidente insistió en que nos íbamos a sentar con todas las bancadas a concertar caminos de por dónde ir, para dónde ir, qué se va a reformar y en qué tono. Aquí lo que hemos dicho es que todos tenemos que ceder. Tiene que ceder el presidente entendiendo que no tiene las mayorías absolutas con partidos afines a su ideología y tiene que armarlas con otros partidos que pues tienen otras miradas, que es lógico en todos los temas. Pero también tiene que ser el Congreso y este llamado se lo hago a mis compañeros y compañeras. Hay un mandato de cambio que tenemos que saber interpretar, tanto quienes votaron por el presidente Gustavo Petro como quienes votaron por Rodolfo querían un cambio. Y eso tiene que ser posible. Usted me hace acordar de esas manifestaciones estudiantiles que realizaba con el hoy gobernador de Boyacá y les decían tirapiedras a ustedes. ¿Cómo es que un tirapiedra llega a perseguir la Cámara de Representantes? Pues nunca tiré piedras, realmente yo creo en la no violencia como un principio de expresión política. Es una historia tan hermosa de jóvenes queriendo cambiar el mundo desde la movilización social. Y allí es muy importante reivindicar que nosotros hacemos parte, muchos jóvenes de Boyacá y del país que hoy están haciendo política, de ese espacio llamado Partido Verde, que es el que tiene esa responsabilidad. No solamente mi proceso, ahí hay mucha gente queriendo cambiar el mundo, queriendo sacar adelante a nuestro país y vamos a poder demostrar que el Verde es capaz y puede ser alternativa en 2026. Usted, ¿para qué quiso ser presidente de la Cámara de Representantes? ¿Eso para qué sirve? Para poner mi compromiso y mi amor por Colombia en función de este momento tan importante que vive la historia de nuestro país. 20 años de trabajo, han sido días y noches sin dormir, trabajo arduo, como trabajamos los boyacenses cada mañana que nos levantamos a sacar adelante a nuestra tierrita. Creo que puedo sumar esa experiencia y esa coherencia que me tiene hoy en el Congreso. Fui el mejor secretario de Educación de Colombia cuando asumí ese reto en medio de la pandemia y sacamos adelante a nuestro departamento después de que ya la gente le había perdido la fe a la política. Yo siento que podemos hacer grandes cosas y que rodeado de mis compañeros y compañeras, el Congreso, la Cámara puede recuperar algo de esa credibilidad perdida. Usted me dijo en una respuesta anterior que ha condenado la corrupción de diferentes gobiernos. Sí. ¿A qué cree que obedece el que gente se quede con los millones y millones que deben ir para los más necesitados? ¿Cómo entender, y se lo digo cuando digo usted los políticos, no me refiero a usted en particular, ustedes los políticos se roben la plata de los más necesitados? Bueno, falta, y usted la gente quiero que interprete en esta respuesta, hace falta poder constituyente. ¿Qué para mí es el poder constituyente? Es una ciudadanía más activa, pendiente de lo que hacen los políticos. A la gente no le interesa. Mi elección, yo creo que vieron más el capítulo de una novela
los colombianos que la elección del Congreso, siendo tan importante, y no por decir que las novelas no sean chéveres y sean un espacio de compartir en familia, pero a la gente le tiene que importar la política y lo que los políticos hacen. Ahí la indiferencia es la mamá de la corrupción y falta más educación. Creo que la educación tiene que fortalecerse mucho más, entender que lo público es de todos, que lo público es sagrado y que como es de todos tenemos que defenderlo. Y ese desprestigio del Congreso de la República que se revela en las encuestas, ¿cómo lo ve usted? Hay que, digamos que, por eso le digo que los congresistas tenemos que ceder, porque si nos mantenemos en las mismas prácticas de siempre, el Congreso va a seguir siendo, digamos, lo que ha sido, ¿no? Perdiendo tiempo, sin avanzar en cosas, etcétera, etcétera. Y pues la gente tiene que votar libremente, tiene que haber más relevo, no solamente generacional, sino de ideas. Todas las voces son valiosas y en todos los partidos hay congresistas dispuestos a construir consensos. La Constitución de 1991 es un gran ejemplo de que somos capaces de unirnos entre distintos y ese ejemplo tiene que irradiar a las nuevas generaciones de políticos. El senador Efraín Cepeda dijo, el fast track no, el presidente dijo que tampoco lo iba a hacer, pero pues reiterado. ¿Y qué constituyente tampoco? ¿Usted qué opina de esos dos temas? Pues ni constituyente, ni fast track, ni reelección. Es decir, no hay ambiente en este momento en el Congreso para eso. Estos mecanismos que pueden ser viables más adelante, de pronto, en el marco del acuerdo nacional, en este momento no pueden distraer la verdadera atención en la que debe estar concentrado, en mi opinión, porque además no lo defino yo solo, eso se define en una plenaria, el Congreso, y es en cumplir el mandato de cambio que dio el pueblo colombiano. Tenemos que demostrar que los alternativos sí somos distintos y que no somos iguales a quienes han gobernado este país durante muchos años. En 15 días cumple el presidente Gustavo Petro 2 años de mandato. ¿Cómo califica usted su administración? Bueno, yo creo que puede ser mejor y ese es un gran reto. Ha sido un mandato que se ha esforzado por transformar estructuras que no es fácil. Y yo lo sé porque en Boyacá vivimos algo muy parecido. Pero no hay excusas, nos toca y le toca al presidente y a sus ministros trabajar duro. De ahí la importancia del control político, porque llevando allá al escenario, al tablero, a los ministros, a una evaluación objetiva, allí sabremos qué tanto se ha avanzado y qué tanto falta por ejecutar. Y frente a esa manifestación que usted hace del gobierno Petro, ¿cómo ha visto a la oposición política frente a su gobierno? Bueno, eso hay de todo como en botica. Hay muy buenos congresistas, serios, respetuosos, propositivos. Creo que son la mayoría y no falta uno que otro que está más pendiente de hacer videos para sus redes sociales que para aportarle a este país. Pero además eso pasa también en la coalición de gobierno y eso pasa en todos los partidos. Yo creo que tenemos una responsabilidad grande ética los congresistas de asumir con rigor y con juicio la tremenda responsabilidad que es una ley, un debate, una reforma a la Constitución. Esto no es cualquier oficio. Para estar en esto se requiere una entrega total y un compromiso totalmente de vida, una convicción y una ética de lo público y del servicio. Y en eso creo que hay que hacer un llamado a todos los partidos para que le metamos la ficha. Representante Salamanca, ¿es posible hacer transformaciones, cambios con las prácticas de siempre? Pues yo creo que no. Esto se lo escuché mucho al profesor Sergio Fajardo y es que las formas importan. Las maneras importan y tenemos que cambiar las maneras también. Se puede concertar, se puede llevar progreso al territorio. En la Cámara están los territorios reflejados de este país, pero no puede ser haciendo lo mismo que las cosas van a cambiar. Hay una canción que a mí me gusta mucho de Calle 13 que dice que si quieres cambio verdadero, camina distinto. Sí, pero eso me da pie para una pregunta porque la gente dice, ¿por qué se quejan del Congreso si es el reflejo del país? Pues nos quejamos precisamente porque el Congreso es el que está llamado a dar ejemplo. Por supuesto. Totalmente. Por eso yo no peleé en la campaña con Miranda. Por eso no le salgo a los trinos de Garcés. Porque la gente está, discúlpenme la expresión, mamada de la pelea de los políticos. La gente quiere es que le solucionen los problemas del día a día, que luchemos contra la inseguridad, que le demos oportunidades a los jóvenes. Vivimos en un país tremendamente desigual. Que le demos certeza a los empresarios de que creer en Colombia vale la pena.
todos nosotros, los políticos, tenemos que dar ese ejemplo. Representante Salamanca, manda usted un mensaje de bajarle a la confrontación, el mismo que hizo hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en reunión con el grupo gremial Aliadas de la exministra María Claudia Cotira, y él dijo, fue más allá, al gobierno le asiste una preocupación por la violencia verbal que puede afectar las elecciones del 2026. Sí, cuando un contradictor me dice a mí cochino, pues estoy abriendo la puerta para que las diferencias que tienen los colombianos pues trasciendan a otros escenarios distintos a la argumentación respetuosa y al entender que no todos pensamos igual, que en la misma casa de uno ni siquiera hay coincidencias en todos los temas. Yo creo que en ese sentido el llamado del ministro Cristo toma un peso tremendo, porque ya es momento de sentarnos y de asumir con responsabilidad que, como tú lo dices, nosotros somos un referente para la sociedad y que para que Colombia salga adelante debemos construir desde las diferencias, porque divididos pues nos va a ir muy mal, nos ha ido muy mal. La polarización le sirve a los políticos para ganar sus elecciones, pero no le sirve a la gente. Y en eso debemos ser nosotros líderes realmente, no solo políticos. Inspirar a la gente a sacar lo mejor de cada uno de nosotros como colombianos para que al país le vaya bien. Pero lo veo como una posición ingenua porque lo que está en disputa son Presidencia de la República 2026, curules, Congreso de la República, y los políticos no tienen reato para fustigar al otro. Usted mire que le siguen dando por su elección. Pues bueno, pero no soy ingenuo, llámame ingenuo. Yo creo en Colombia, creo en mi país. Si el hijo de una señora que trabajaba en una plaza de mercado vendiendo comida es el presidente de la Cámara de Representantes, por favor, que haya esperanza toda. El representante Salamanca, nuevo presidente de la Cámara, fue elegido en medio de una controversia con su copartidaria Catherine Miranda, pero se impuso con una amplia mayoría por encima y con el respaldo, por supuesto, del Gobierno Nacional, del Pacto Histórico, su coalición de gobierno que lo acompañó. Representante, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Muchas gracias por el espacio y un mensaje final a los televidentes. A este país no lo cambia un político solo, por bueno que sea. A este país lo cambiamos entre todos. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Crece escándalo en la unidad de gestión de riesgo. Se perdieron 600.000 millones de pesos bajo la dirección de Olmedo. Hay contratos que se pagaron y no se han ejecutado, dice el director de la unidad, Carlos Carrillo. Negociador con el ELN pide congelar diálogos por supuesta financiación a ese grupo con contratos de gestión de riesgo. Gobierno no está financiando al ELN, responde ministro de Defensa. 36 horas de combates en Argelia, Cauca, entre el ejército y las disidencias. 5 heridos. Alerta en el Atlántico por ola de violencia. 11 muertos en 48 horas. Fallo de la Corte Constitucional sobre compras de tierras paraliza reforma agraria, denuncia el gobierno. Presidente sanciona ley que prohíbe las corridas de toros en Plaza La Santa María. Ministro del Interior descarta trámite de reformas por vía rápida. Dolor y denuncias tras suicidio de residente médico por acoso. Supersalud anuncia medidas. Alerta por paro de taxistas mañana en Bogotá. Inicia en la madrugada. Habla desmovilizado de las FARC tras frustrado atentado en su contra en Bogotá. Agarrón entre trabajadores de Mintrabajo y sindicatos. Dramático relato de médico colombiano que prestó servicios en Gaza. Alza en gas en cilindros a partir de septiembre, anuncia la industria. Se desploma la inversión en petróleo y minería. Exportadores proponen pacto para el crédito bancario. Margarita Ortega y Luisa Tobo.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. A medida que pasan las horas, crece el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. El director de la entidad, Carlos Carrillo, reveló que el exdirector de esa entidad, Olmedo López, alcanzó a girar 600.000 millones de pesos a empresas en medio de posibles contratos irregulares. El destino del dinero no se ha podido establecer y hoy se da por perdido. Hoy la misma unidad de gestión de riesgo investiga contratos firmados y pagados en la dirección de Olmedo López. 2 adiciones presupuestales que suman 1.4 billones de pesos recibió el exdirector. Cerca de 6.000 millones de pesos ya se giraron y se desconoce si ese dinero se perdió. Con la primera edición presupuestal solamente quedaron disponibles 14.000 millones, 14.000 de 700.000. Básicamente la mitad se pagó y la otra mitad está hoy comprometida con CDPs, pero sin que se hayan pagado. Entonces, pues bueno, lo que no podemos decir es cuánto de ese dinero efectivamente se perdió, cuánto se robaron. Aproximadamente 600.000 millones de pesos, sí, como 500.000 millones de pesos se pagaron. El actual director cuestionó las peticiones de López y Pinilla ante la justicia. Me parece vulgar, me parece un insulto a los colombianos que un tipo como Sneider Pinilla, que saqueó en grandes ligas al Estado colombiano, ofrezca 292 millones de pesos. 292 millones de pesos les costaba una fiesta. O sea, a mí me parece vergonzoso. Carrillo asegura que muchos contratos firmados por López no se ven avances en ejecución. Es el caso de La Mojana y Mocoa. El integrante de la Delegación de Paz del Gobierno con el ELN, José Félix Laforí, pidió la suspensión del diálogo con ese grupo, mientras se aclara la versión del exdirector de Gestión del Riesgo, Olmedo López, sobre una supuesta entrega de contratos a esa organización alzada en armas a cambio de la suspensión de los secuestros. Lo he venido planteando. En diálogo con CMI, el presidente de Fedegan planteó la propuesta de congelar los diálogos con el ELN mientras se aclaran las dudas en torno a una presunta financiación de ese grupo guerrillero con dineros públicos en el departamento de Arauca. Quien debería congelar el diálogo es el gobierno para poder tener muy claro qué es lo que quiere el ELN 1 año y medio, casi 2 años después de estar en conversaciones con el gobierno del presidente Petro. ¿Usted plantearía que se congelaran los diálogos hasta qué momento? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando realmente el país y especialmente quienes conducen este proceso tengan claro qué fue lo que salió de la 6ª conferencia en temas sensibles, por ejemplo el secuestro. El gobierno y los negociadores de paz con el ELN analizan el futuro del cese al fuego con ese grupo armado ilegal cuya vigencia vence el próximo 5 de agosto. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, se desmintió la versión de que el ELN es financiado con dinero público y le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar de manera urgente los señalamientos que sobre el tema hizo el exdirector de Gestión del Riesgo, Olmedo López. El jefe de la cartera de defensa, Iván Velázquez, desmintió que haya financiamiento por parte del gobierno nacional al Ejército de Liberación Nacional, ELN. El gobierno no está financiando al ELN, de manera que no hay desde el gobierno ninguna disposición, ni intención, ni instrucción relacionada con financiamiento de ningún grupo armado ilegal. Se refirió a los señalamientos del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Olmedo López, quien aseguró que se estaba buscando entregar unos contratos que dejarían en evidencia el financiamiento a esa guerrilla. Lo que ha dicho el señor Olmedo López acerca de una intención que se tendría para celebrar convenios o contratos en el evento que hubiera ocurrido sin instrucción del gobierno, sin participación del gobierno, y tiene que ser, en todo caso, objeto de demostraciones. Es lo que pedimos además en general, con todo lo ocurrido en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Hasta el momento no hay respuesta de la Fiscalía General de la Nación sobre la supuesta financiación al ELN. Por su parte, el director de la policía, el general William Salamanca, negó la presencia de la guerrilla del ELN en Bogotá, luego de conocer que fueron instaladas banderas alusivas a ese grupo armado en el sur de la capital.
Según el gobierno nacional, en Bogotá no hay presencia del ELN. Sin embargo, así amanecieron algunos barrios del sur de Bogotá. La colocación de banderas, de pendones, de grafitis, pretenden hacer ver una presencia que en muchas de las ocasiones en realidad no se tiene. Se descartó la presencia de sustancias químicas como explosivos. Estamos en plena investigación. He dispuesto que la inteligencia de la Policía de Bogotá haga una averiguación en el sector y también las cámaras de seguridad para conocer más detalles. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció. Nosotros no tenemos indicios de presencia territorial de estos grupos en Bogotá, no hay presencia de otros grupos como el Tren de Aragua. En las zonas donde han encontrado las banderas, como en el barrio El Ensueño en Ciudad Bolívar, se reforzó la presencia de autoridades. Y a esta hora se lleva a cabo una ofensiva militar en contra de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. En Argelia resultaron heridos 5 militares. Los combates en el departamento del Cauca no se detienen. Hacia las 22 horas se tuvo un combate muy fuerte con estructuras de la Carlos Patiño. Desde ayer domingo se protagonizan enfrentamientos entre guerrilleros del Estado Mayor Central, estructura Carlos Patiño de las disidencias FARC y la Segunda Marquetalia. En operaciones de control por parte del Ejército Nacional resultaron heridos varios uniformados. Allí en ese combate tuvimos 5 soldados heridos. También tenemos por inteligencia técnica información de que los bandidos tienen varias afectaciones. En el Sinaí, zona rural del Cauca, las autoridades con armamento de largo alcance intentan controlar la situación de orden público. ¿Por qué estamos allí en el área rural de Sinaí? Esto es una vereda del municipio de Argelia. Porque la Carlos Patiño llegó allí a tratar de amenazar a los pobladores, una confrontación que se viene dando entre estas estructuras de la Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia. Los enfrentamientos han dejado a al menos 55 familias confinadas y decenas de menores de edad sin clases. Nuestros soldados ya fueron evacuados 3 del área de operaciones, estamos pendientes de extraer 2 más que nos quedan pendientes. Aunque se habla de varios guerrilleros muertos por estos enfrentamientos entre las dos guerrillas y el ejército, no hay cuerpos recuperados hasta el momento. Las disidencias de las FARC obligaron a los comerciantes del municipio de Puerto Concordia en el Meta a cerrar los negocios. Los propietarios de estos lugares denunciaron que los obligan a asistir a reuniones para acordar el pago de extorsiones. Nuevamente las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá han ordenado esta vez al comercio del municipio de Puerto Concordia en el Meta a cerrar sus negocios y a asistir a una reunión con el fin de exigir el pago de una suma de dinero. Quiero hacer un llamado al ministro de Defensa, Iván Velázquez, para que le ponga muchísima atención a esos enfrentamientos que están ocurriendo por el control del Guaviare y de Puerto Concordia en el Meta, entre Iván Mordisco y Calarcá, puntos disidencias del Estado Mayor Central de las FARC. Además de las campañas en contra de extorsión, este fin de semana despacharé desde el Alto Ariario, con la intención de que vuelva el turismo y que se reactive la economía. Con este ya son 6 los municipios del sur del Meta que están siendo atemorizados por el Frente Jorge Briceño de las disidencias, lideradas por alias Calarcá, jefe negociador en la Mesa de Paz. Por otro lado, el Frente 44 de las disidencias de las FARC que operan en el departamento del Guaviare han emitido un comunicado en el que ordenan a la población de esta región a pagarles a ellos el impuesto de guerra en lugar de hacerlo al frente de alias Calarcá. Hay alerta en el Atlántico por el recrudecimiento de la violencia. 11 personas perdieron la vida de manera violenta en las últimas 48 horas. El delito de mayor impacto en Barranquilla y los 22 municipios del departamento de la violencia homicida que sigue en aumento. Hay preocupación entre la ciudadanía, pues de los 436 homicidios registrados hasta la fecha, en este 2024, 245 han ocurrido en Barranquilla. Hasta la misma fecha, en el año anterior, fueron 228. Proyectada la finalización del año nos llevaría casi a la misma cifra del año 2023, que fueron 769 muertes violentas en todo el departamento. En cada uno de los 6 meses anteriores de 2024 se ha superado la cifra de estos periodos de 2023 y con lo registrado en los 22 días de julio también se sobrepasará la cifra del 7º mes del año anterior. Hoy
a escaso, faltando 9 días para terminar el mes de julio, tenemos 53 muertes violentas en el departamento. La mayor parte de ellas en Barranquilla, Soledad, Malambo. Y igualmente tenemos la problemática de lo que es en conjunto la violencia criminal que se está reflejando en comparación con el mismo mes de julio del año anterior, que presentó 55 víctimas. En el fin de semana fueron 11 los asesinatos en el Atlántico, entre sábado y domingo. 6 correspondieron a Barranquilla, 2 a Soledad, 2 a Malambo y 1 a Sabana Larga. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, sostiene que el fallo de la Corte Constitucional que tumbó los procesos administrativos abreviados para la compra de tierras paralizó la reforma agraria. Tras la decisión de la Corte Constitucional sobre los procesos agrarios, el gobierno anunció que ya evalúa una salida normativa para recuperar las funciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Podría llegar un proyecto de ley de jurisdicción agraria al Congreso o una iniciativa para devolver competencias a la Agencia Nacional de Tierras. El objetivo es acelerar la reforma agraria, donde la entidad puede recuperar predios no solo por la vía judicial, sino también administrativa. Nosotros incluso internamente seguimos haciendo ajustes institucionales para mejorar los trámites de compra y bueno, estamos en la tarea que además es histórica en este país, que es hacer la reforma agraria. El funcionario manifestó que se busca un modelo fiduciario para agilizar los recursos en la compra de tierras, hoy en las 115.000 hectáreas. Se espera cerrar el año sobre las 300.000 hectáreas. Por su parte, la Sociedad de Agricultores de Colombia se declaró partidaria de preservar el mecanismo judicial para la compra de tierras en cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC. La agremiación sostiene que se requiere fortalecer la justicia agraria para agilizar la compra de tierras. Para el presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya, los procesos de compra y asignación de tierras para la reforma agraria no pueden desconocer las garantías que otorga la vía judicial. Ese mecanismo expedito no puede prescindir del actuar de la justicia y de los jueces de la República, porque por alguna razón existe la rama judicial para que haya garantía en los procesos agrarios, y por eso creo que la Corte Constitucional toma una decisión que no solamente es consecuente, sino necesaria para que esa reforma agraria tenga todas las condiciones, tanto para quienes van a ser los beneficiarios como para quienes van a estar en los procesos agrarios. El dirigente gremial plantea la necesidad de fortalecer la justicia agraria. Deben ir de la mano del fortalecimiento de la capacidad de la justicia agraria, del buen entrenamiento y capacitación a los nuevos jueces agrarios, para que no haya la congestión judicial que es tan normal, no solamente en los temas agrarios, sino en los temas cotidianos de todos los colombianos. El presidente Gustavo Petro sancionó esta noche la ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros y el rejoneo en todo el país. La norma se aplicará de manera gradual y habrá un periodo de transición de 3 años. La antigua Plaza de Toros La Santa María abrió sus puertas este lunes para sancionar la ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros, los rejoneos, novilladas, becerradas y tientas en Colombia. Es una cultura. Puede que tenga ancestralidad, pero no se puede, menos la justicia, decirle al mundo que es cultura matar por diversión. Los seres sintientes, los seres vivientes, se creyeron con el derecho de matarnos. Creían que tenían el derecho de matar un toro por diversión, unos gallos por diversión, unos animales por diversión. La ley tendrá un periodo de transición de 3 años de manera gradual, acompañado de un programa de reconversión económica. Será el gobierno nacional, las ciudades y municipios los encargados de implementar los programas para transformar las plazas de toros en Colombia. Si bien vamos a respetar lo que dice la ley y cumplir, porque nos toca obviamente en términos de transición, desde este mismo año también empezamos a convertir ese escenario en un escenario donde la ciudadanía va a poder asistir a otro tipo de eventos y de esa forma podamos, en cierta forma, resignificar lo que es la Plaza de Toros de la Santa María. Con la sanción de esta ley se espera que las plazas de toros en Colombia se transformen en espacios culturales, deportivos y artísticos bajo la estricta vigilancia de una comisión interinstitucional que también será creada.
Agilizar el trámite de proyectos de ley para la implementación del acuerdo de paz sin necesidad de acudir a un fast track, anunció hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. También pidió a los sectores políticos bajarle a la violencia verbal. El llamado lo hace el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a los sectores de oposición y al propio gobierno y sus bancadas para bajarle el tono a la polarización política que hay en el país. En esta espiral de violencia verbal en la que estamos en los últimos años, en esta incapacidad de construir consensos, al gobierno sí le preocupa mucho el clima de las elecciones del 26. Necesitamos un clima tranquilo. Colombia no se puede dar el lujo de una violencia verbal porque en Colombia, a través de la historia hemos aprendido que de la violencia verbal a la violencia física no hay sino un paso y eso es lo que tenemos que evitar. Y en relación con los trámites anunciados por el Gobierno Nacional para implementar el acuerdo de paz, dijo que estos van a hacerse vía consenso para agilizar precisamente su aprobación, pero no con un proyecto de fast track, es decir, vía rápida. Y hay una agenda ordinaria, digamos, del Congreso con la reforma laboral, con la reforma a la salud, con la reforma a los servicios públicos, entre otras, en la cual también vamos a trabajar de la mano con el Congreso y con los distintos sectores de la sociedad colombiana. No va a haber un solo proyecto de ley que presente el gobierno en esta legislatura que no sea previamente discutido, socializado con los partidos, con los empresarios, con los trabajadores y tratar de esta manera de generar el mayor consenso posible. El ministro del Interior también anunció que sostendrá reuniones con todas las bancadas del Congreso de la República esta semana. El nuevo presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, aseguró que pese al apoyo del pacto histórico para lograr su elección, será crítico frente a las iniciativas del gobierno que considere inapropiadas, como una constituyente y el trámite de reformas por vía rápida o fast track. Tras varias semanas de polémica en el Partido Verde, Jaime Raúl Salamanca le ganó el pulso a su copartidaria Catherine Miranda y se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara. El congresista habló con este noticiero sobre su cercanía con el gobierno nacional. Nosotros apoyamos lo bueno y en lo que no estamos de acuerdo estamos siendo muy propositivos. El representante dice que no es conveniente una constituyente. Ese es un punto en donde nosotros no compartimos las miradas de una posible constituyente en este momento, no hay un ambiente para eso. También es crítico sobre el trámite de las leyes vía fast track y sobre una reelección. Por supuesto, nosotros jamás estaremos a favor de ningún tipo de reelección, aunque el presidente ha dicho que no hay reelección. Algunas bases de su partido sí lo han planteado y nosotros de eso nos apartamos. Salamanca obtuvo el apoyo del pacto histórico y de los partidos tradicionales para lograr su elección. Y la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, cuestionó el papel del saliente presidente de esa corporación, Andrés Calle, y aseguró que varios ministros manejaron a su antojo los debates en la anterior legislatura. La representante de la oposición en la mesa directiva de la Cámara de Representantes será la congresista de Cambio Radical, Lina María Garrido, quien cuestiona el papel de Andrés Calle, presidente saliente de la Cámara. Al momento de las votaciones, cómo veíamos a los ministros dirigiendo desde la mesa directiva, creo que eso fue realmente un irrespeto para los congresistas y eso es algo que no podemos permitir en esta nueva legislatura. La congresista dice que habrá garantías para la oposición en el debate que se avecina sobre la reforma laboral y eventualmente la de salud. Creo que en este momento el papel que nos corresponde es garantizar que la mesa directiva, que la Cámara de Representantes no obedezca a los intereses del gobierno como tal, sino que le dé la oportunidad. Este debe ser una rama totalmente independiente. Mañana la Cámara también definirá los nuevos presidentes de las comisiones. Una sentida despedida adelantaron los estudiantes de la Universidad Javeriana a la doctora Catalina Gutiérrez, quien se suicidó por un presunto caso de acoso laboral. El Ministerio de Educación anunció una visita a ese centro de educación superior para verificar las condiciones de trabajo de los médicos residentes. Lamentando la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez, residente de la Universidad Javeriana, sus compañeros y colegas levantaron la voz, denunciando múltiples casos de acoso laboral. Un 50% de acoso que se está presentando. Hay un estudio que hizo Anir Valle que esperamos publicar muy prontamente,
en donde los encuestados había hasta un 12% de lesiones físicas por parte de sus docentes. También tenemos casos de acoso y violencia sexual, violencia también basada en género. Hablamos de un acoso laboral cuando son jornadas de 36, 48 horas seguidas, donde se da a cargo de un residente un servicio que debe manejar un especialista y tiene a su cargo 60 pacientes de alta complejidad, por ejemplo, donde tiene que recibir diariamente señalamientos, insultos e incluso agresiones físicas que no van de la mano con el proceso formativo. Madres de otros estudiantes y egresados se unieron a la velatón, el dolor y las denuncias. Mi hija sí levantó la voz, fue escuchada, pero todo quedó archivado, no pasó. El ministro de Educación lamentó la muerte y anunció medidas. He solicitado a equipo directivo del Ministerio de Educación adelantar a través de inspección y vigilancia las acciones y requerimientos que permitan esclarecer la situación y condiciones de calidad de residentes. La salud mental no puede ser un asunto marginal en los debates de educación superior. Asociaciones y federaciones de medicina expresaron su indignación e hicieron un llamado al control y vigilancia en la educación del personal de la salud. El superintendente de salud, Luis Carlos Deal, realizó un llamado a la solidaridad al sector médico tras la muerte de la residente Catalina Gutiérrez. El funcionario anunció un monitoreo a las denuncias por acoso laboral del sector salud. Señaló que trabaja en una línea de comunicación para recibir las denuncias de acoso laboral por parte de residentes de medicina. La Procuraduría pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que exija a los exmilitares del Gaula en el Casanare contar la verdad sobre los falsos positivos en esa región del país. En carta enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Procuraduría solicitó que le exijan a los excomandantes del Gaula en el Casanare contar la verdad sobre los falsos positivos. Este requerimiento, según la Procuraduría, es para los excomandantes del Gaula, coronel Wilson Camargo Tamayo y el mayor retirado Gustavo Enrique Soto. En la sala de definición de situaciones jurídicas empiezan a aparecer nuevos hechos y circunstancias, todos de la misma entidad, graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que en el caso del subcaso Casanare no fueron oportunamente reconocidos precisamente por los miembros del Gaula Militar DAS. Como dice la Procuraduría, se trata de nuevos hechos de violación a los derechos humanos que se han venido conociendo en el trámite del proceso ante la JEP sobre los falsos positivos. La Procuraduría también insistió a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la necesidad de que se califique jurídicamente tortura y otros tratos inhumanos como crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional cuestionó una decisión del Consejo de Estado sobre los llamados falsos positivos. Al estudiar una tutela sobre los falsos positivos, la Corte Constitucional advirtió que el Consejo de Estado se equivocó gravemente al tumbar un fallo de reparación a favor de los familiares de un joven que fue presentado como guerrillero muerto en combate en el 2008. Para la Corte Constitucional, el Consejo de Estado excluyó pruebas clave en ese caso y no tuvo en cuenta el contexto geográfico y temporal en el que ocurrieron los hechos. El caso en concreto es el de un joven que estaba en proceso de rehabilitación por consumo de drogas y fue asesinado por miembros del ejército, quienes lo presentaron como guerrillero abatido en un combate en el municipio de Calima del Darién, Valle del Cauca, en el 2008. Las pruebas señalaron que el joven no tenía conocimiento en el manejo de armas y que las armas encontradas junto a su cuerpo no fueron disparadas. La Fiscalía Delegada contra Lavados de Activos adelantará el proceso judicial contra el hijo del presidente Nicolás Petro, por supuesto, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó someter a reparto el proceso por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el hijo del presidente Petro, Nicolás Petro. El caso le corresponderá a un fiscal de la Delegada de Lavado de Activos y Finanzas Criminales. Esto después de que la Fiscalía le quitara el proceso al fiscal Mario Burgos por la filtración de la captura e interrogatorio al hijo del presidente. Por este caso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial llamó a juicio disciplinario al fiscal Burgos al considerar esa filtración como una falta gravísima. En esa investigación disciplinaria, el fiscal también fue cuestionado por, al parecer, presionar un preacuerdo con el hijo del presidente, al parecer extralimitando sus funciones de investigador, y por interrogar acerca de la conducta del presidente Gustavo Petro cuando no podría hacerlo por cuanto existe un fuero constitucional.
Los taxistas en varias ciudades del país anunciaron una jornada de paro para mañana. En Bogotá habrá 11 puntos de concentración. La jornada iniciará a las 5 de la mañana. Desde las 3 de la mañana se esperan concentraciones en los siguientes puntos: calle 170 con autopista norte, Plaza Imperial, la Y de Fontibón, calle 63 con carrera 110, la carrera 27 con calle Primera F, el Estadio de Techo, el Parque El Tunal, el Puente de la Marichuela, la calle 27 Sur con carrera 10ª, la Terminal del Sur y la Plaza de Bolívar. Primero que todo, pedirle una disculpa a la ciudadanía, pero nosotros en este momento estamos literalmente aguantando hambre por culpa de la ilegalidad y la prestación del servicio público en carros particulares y motos. Los taxistas exigen tanto al gobierno nacional como al distrital garantías para el cumplimiento de acuerdos previos. Ya es justo que realmente volteen a mirar al taxismo. Sabemos que no es de esta sola administración, sino venimos de administración tras administración, pero realmente nosotros también somos seres humanos. Detrás de nosotros, detrás de un conductor, detrás de un propietario, vienen muchas familias. El distrito ya instaló el puesto de mando unificado que vigilará la jornada. Gabriel Ángel, desmovilizado de las FARC y militante del Partido Comunes, responsabilizó a las disidencias de las FARC del frustrado atentado en su contra con explosivos, los cuales fueron detonados controladamente por las autoridades. Por más de 30 años fue miembro de las FARC, participó en la firma del acuerdo de paz en La Habana y, según su testimonio, fue la mano derecha de Rodrigo Londoño durante décadas. Gabriel Ángel asegura que está vivo de milagro, pues el artefacto que este sujeto arrojó debajo del vehículo en el que se movilizaba en una calle de un concurrido barrio de Bogotá el pasado viernes no explotó. El sujeto que dejó la maleta salió corriendo y las autoridades sospechan de la motocicleta que siguió esa misma dirección. Sí corroboran que es un explosivo de alta potencia. Por el hueco que dejó me dice a mí la policía que eran aproximadamente unos 30 kilos de pentonita. Pues no queda ninguna duda con todo eso de que yo era un objetivo a volar. Ángel y su equipo de trabajo creen que el ataque pudo ser orquestado por las disidencias de las FARC. De acuerdo con todos los antecedentes, lo que ha venido sucediendo, uno diría que eso puede provenir de las disidencias. Y pues claro, nosotros en nuestros análisis políticos internos no descartamos que esas disidencias tienen nexos con sectores de ultraderecha y quizás están al servicio de ellos. El alcalde de Bogotá confirmó que las investigaciones avanzan con éxito y esperan dar con el paradero de los responsables lo más pronto posible. Está avanzando de manera importante para detectar quiénes son los responsables. Hay elementos de videos que nos ayudan ya a avanzar a detectar quiénes son los responsables de haber puesto el artefacto en esa calle de Teusaquillo. Después de la detonación controlada, cerca de 20 casas resultaron afectadas y el distrito aún trabaja con los propietarios para su reparación. Luego de un choque entre trabajadores del Ministerio de Trabajo y sindicatos de la misma cartera, se reactivaron los diálogos para levantar la huelga que se adelanta desde hace 50 días en esa dependencia. Aunque se había llegado a acuerdos entre el Ministerio de Trabajo y sindicatos, la huelga no se levantó por incumplimientos, aseguran los trabajadores. Hoy el cese de actividades supera los 50 días y generó choques entre empleados y sindicatos. Esa situación reactivó los diálogos. Hay una carta solicitándole al presidente de la República que el viceministro Palma se haga cargo del caso. Hasta hoy se reapertura el diálogo, pero con la sorpresa que las personas que fueron en delegación del Ministerio de Trabajo, de la parte administrativa, manifestaron que no tenían poder de decisión. Entonces, si no tienen poder de decisión, necesitamos involucrar a las personas que sí lo tienen. El no pago de los días no laborados generó la ruptura de acuerdos entre el ministerio y los sindicatos. El Ministerio de las Tecnologías de la Información revocó la licitación del millonario proyecto Escuelas Potencia Digital por recomendación de la Procuraduría. Luego de varias mesas de trabajo, el Ministerio de las TIC tumbó la licitación del proyecto Escuelas Potencia Digital que conectaría a más de 3.000 instituciones. Para la Procuraduría esas respuestas no se pueden dar sino 3 días antes de cerrar. Nosotros la dimos 2 días antes para mayor transparencia y en esa respuesta en específico que tenía que ver con los AP, los Access Point, que serán el 0.36% de la licitación, es decir, valían 800 millones y la licitación vale casi 400.000 millones, pues la Procuraduría pensó que hubo un cambio, una adenda, para nosotros no, pero pues hay que jugar seguros. La licitación se abrirá nuevamente en los próximos días. Se pueden presentar los mismos y además los invito a que se presenten, porque se me han presentado 14, 25 empresas, eso es mucho para este sector y ojalá se presenten más. El presupuesto va a ser menor indiscutiblemente porque
es la conectividad de las escuelas y además viene la operación. Pues estos 3 meses que se van a perder en la licitación pues van a ser menos operación. Hacer menos operación pues es menos costo, luego vamos a tener menos presupuesto. Es decir, que podrían ser no las mismas 3.000 escuelas. Podrían ser las mismas 3.000 escuelas, toda vez dependiendo de lo que decida el comité técnico. La Procuraduría sancionó con inhabilidad de 9 años al exalcalde de Cartagena, William Dow, por irregularidades en un contrato para combatir el COVID-19. El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión. La Procuraduría sancionó con inhabilidad de 9 años al exalcalde de Cartagena, William Dow, por presuntas irregularidades en un contrato para la compra de 10.000 pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-19 durante el 2020. Según el documento de 86 páginas, dicha contratación se realizó sin cumplir con los principios de la contratación estatal, con la empresa Ventas, Distribución y Marketing Limitada. La Procuraduría dice que al parecer la empresa no tenía la capacidad para ejecutar el contrato. Por esta decisión, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X. Dijo que la Procuraduría no podría inhabilitar al exalcalde de Cartagena. Esto dijo la procuradora Margarita Cabello. El tema del alcalde de Cartagena, de acuerdo con lo que han dicho las decisiones de la Procuraduría General de la Nación, es sencillo. Hay una norma en el Código Disciplinario clara y que garantiza la transparencia de la función pública. En la misma decisión, la Procuraduría sancionó a Álvaro Fortich, director del Departamento Administrativo de Salud. Y en Santa Marta fue capturado uno de los más violentos sicarios del llamado Clan del Golfo. Anthony López, alias Anthony, tendría un prontuario criminal de más de 15 años en esa organización, donde lideraba asesinatos múltiples por no pago de extorsión. En su poder se encontraron armas de fuego, municiones y fotografías de las que serían sus próximas víctimas. El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvieron un encuentro en la Casa de Nariño. La transición en el modelo de basuras y la creación de una comunidad energética en la capital ocuparon el encuentro. Acompañado de varios de sus ministros, el presidente Petro abordó con el alcalde Galán la necesidad de implementar un nuevo modelo de basuras en la ciudad. Estamos trabajando desde el principio con la CRA para avanzar en un nuevo esquema de aseo que garantice un paso real hacia una economía, digamos, o un manejo circular de los residuos en Bogotá y no lineal como el que tenemos hoy día. El alcalde, por su parte, puso sobre la mesa la posibilidad de iniciar con la implementación de un proyecto de energías limpias y renovables en la ciudad. La ciudad tiene que lograr traer energía, obviamente que se está generando en otras regiones del país, y también hablamos de la posibilidad de avanzar, y lo vamos a hacer, en cómo generar energía sostenible aquí en Bogotá. A su salida de la reunión, el alcalde anunció que espera también la llegada de más de 400 nuevos integrantes de la policía para reforzar la seguridad en la ciudad. La Contraloría de Bogotá dispondrá de un nuevo esquema de vigilancia y control fiscal que se inaugurará con la Subred Centro Oriente y la EPS Capital Salud. Se trata del denominado especial seguimiento que será utilizado por primera vez por parte de la entidad en ejercicios de control fiscal al Plan Territorial de Salud ejecutado en el periodo 2020 a 2024 para constatar el cumplimiento de las metas prometidas. En este video compartido por la entidad a través de redes sociales, la Contraloría explica por qué la atención del nuevo modelo se centra en la Subred Centro Oriente y en la EPS Capital Salud. En el caso de la Subred Centro Oriente, nos centraremos en revisar la gestión del presupuesto. En Capital Salud, nuestro especial seguimiento estará enfocado a la revisión del plan operativo anual. Se esperan resultados en tiempo récord con la implementación de este nuevo modelo de seguimiento. En Noticentro 1 CMI hacemos una pausa y regresamos en instantes con el desarrollo de las siguientes noticias. Un médico colombiano que acaba de regresar de la Franja de Gaza describe el horror que viven diariamente casi 2 millones de palestinos. Gas propano subirá en septiembre. Cae inversión extranjera, reporta Banco de la República. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en su primer encuentro con el personal de la campaña electoral, arremetió contra el republicano Donald Trump. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nuevamente lanzó amenazas y en Gaza la cifra de fallecidos asciende a 39.000 tras 9 meses de guerra. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
La vicepresidenta Kamala Harris, en su primer encuentro con el equipo de la campaña electoral, reconoció el individualismo que hay en el Partido Demócrata, por lo que se comprometió a unirlo para ganar las elecciones presidenciales en noviembre. A su vez dijo que antes de ser vicepresidenta y senadora fue fiscal de tribunal y en esos roles se enfrentó a perpetradores de todo tipo, como depredadores que abusaron de mujeres y estafadores. Así que conoce a los tipos como Donald Trump. A 6 días de las elecciones presidenciales de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección, nuevamente lanzó amenazas. Esta vez dijo que no quiere show ni lloraderas y que hará respetar el resultado de los comicios el 28 de julio. En más de 9 meses de guerra en la asediada Gaza, la cifra de muertos supera los 39.000. Tras sumarse otras 37 víctimas en las últimas 24 horas por los bombardeos israelíes. Por otro lado, el ejército confirmó la muerte de 2 de los rehenes que jamás mantenían cautiverio en el enclave, desde los ataques del 7 de octubre. Un médico colombiano del equipo de Médicos Sin Fronteras que acaba de regresar de Gaza le contó a Noticentro 1 CMI la tragedia que pudo presenciar y que viven día a día los palestinos desde el pasado 7 de octubre, cuando iniciaron los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza. 6 semanas fueron suficientes para ser testigo del horror diario que viven casi 2 millones de personas en la Franja de Gaza. No hay palabras para describir el terror que vive la población, el sufrimiento que ves. Son múltiples escenas, pero principalmente recuerdo a los niños quemados, los niños mutilados, los niños amputados, o los niños que habían perdido a toda su familia en un bombardeo y eran los únicos sobrevivientes. Diego relata a Noticentro 1 CMI la tragedia que tuvo que atender prácticamente sin recursos ni materiales médicos. Recuerdo mucho intubar pacientes en el piso, recuerdo poner tubos de tórax en el piso y recuerdo mucho niños, 2 hermanos con disparos en la cabeza, muy probablemente disparos de francotiradores en la cabeza. Es algo que siempre está ahí. Diego nos cuenta qué es hoy Gaza. Gaza está completamente bloqueado en este momento. Es una prisión a cielo abierto. No hay manera de entrar a Gaza para un ciudadano de a pie, no hay manera de salir de Gaza, así tengas los medios económicos. No hay manera de salir de Gaza. O sea, estás encerrado dentro de Palestina y dentro de Gaza. Para Diego las palabras son pocas para relatar lo que viven cada día los palestinos. Gaza es una absoluta tristeza. Gaza está reducida a escombros. Según los datos del Ministerio de Información, en Gaza ya son casi 40.000 los muertos que dejan bombardeos israelíes. No hay manera de contabilizar tus muertos. Es apocalíptica la escena que tengo en mi memoria de ver la morgue de nuestro hospital llena, colapsada de cadáveres uno sobre otro, sin nombres, sin documentos, sin familias. Diego cuenta sobre su día a día. Es muy difícil descansar, descansas con un ojo cerrado y un ojo abierto. Los drones no cesan, siempre que miras arriba ves 2 drones encima tuyo. Y ves los jets que pasan y constantemente bombardean. Hace poco regresó a Colombia y su experiencia fue tan dura que debe recibir atención médica y psicológica. La directora de la Asociación de Comercializadores de Gas, Sara Vélez, anunció alzas en el gas propano del 15% a partir de septiembre. La oferta de gas propano en el país viene cayendo en el primer semestre por cuenta de la menor disponibilidad de GLP por parte de Ecopetrol. La situación está llevando a incrementar las importaciones, lo que va a generar alzas en los precios del cilindro de gas.
Hoy un cilindro de 40 libras vale 100.000 pesos en promedio dependiendo de la región. Sin embargo, desde septiembre subirá un 15%, es decir, a 115.000 pesos mensuales. Definitivamente una mayor participación de las importaciones implica un mayor precio. Estamos hablando más o menos de unos 12.000 a 15.000 pesos mensuales para una familia que consume GLP. La afectación se dará en especial para los estratos 1 y 2 en todo el país, recordando que cerca de 3.5 millones de hogares consumen gas propano. Solo 6 departamentos tienen subsidios. Esa tendencia se puede mantener si no tenemos nuevas adiciones de producto nacional, ya sea de Ecopetrol o de cualquier otro productor que esté en el país. Se espera un empujón a la producción nacional para evitar importaciones. El Banco de la República reportó una caída de la inversión extranjera directa en el primer semestre del año. El informe del Banco de la República reporta una nueva disminución de la inversión extranjera directa en el primer semestre del año, que para el total nacional cayó a 6.304 millones de dólares. Esto es un 16,2% menos frente al mismo periodo del año anterior. Pese a que varios sectores crecieron, la disminución del 30% en petróleo y minería siguen siendo la mayor afectación. La incertidumbre y los problemas sociales entre las razones. Para ser más atractivos necesitamos fortalecer esos 3 elementos, ¿cierto? Generar la confianza inversionista, mejorar las condiciones sociales y de conflictividad que tenemos y sobre todo como país hacernos mucho más atractivos. Se espera que las medidas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos reviertan la tendencia hacia el cierre del año. Dinamiza no solamente el sector de hidrocarburos, sino que dinamiza otros sectores que están alrededor de él y por lo tanto es clave para el país fortalecerla. De la inversión dependerá la recuperación en materia de producción. Un pacto de voluntades para garantizar recursos de la banca para reactivar la economía propone el presidente de la Asociación del Comercio Exterior, Analdex, Javier Díaz Molina. Esto para evitar las imposiciones forzosas al sector financiero. El presidente de Analdex, Javier Díaz, propuso un pacto con el sector financiero para irrigar recursos que permitan dinamizar los sectores claves de la economía. Colocar créditos en mayor monto en los sectores que le interesan al gobierno y particularmente al presidente: turismo, sector agrícola, sector manufacturero, pero que sea concertado con el sector para evitar daños al sector financiero. Sobre el discurso del presidente Gustavo Petro el pasado 20 de julio, el presidente de Analdex consideró lo siguiente. Yo creo que fue un tono positivo, un tono conciliador, sosegado, tranquilo, y eso es muy positivo, porque uno está acostumbrado a veces a oír al presidente en un tono muy agresivo, y creo que no fue la característica. Analdex y otros gremios económicos se darán cita mañana en un foro organizado por la ANDI para discutir las alternativas de la reactivación económica. Rechazo a la idea del gobierno de obligar a los bancos a realizar inversiones forzosas en determinados sectores de la economía expresaron hoy los gremios y empresas afiliadas a la Cámara Colomboamericana, tras una reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El anuncio de que el gobierno tramitará un proyecto de inversión forzosa para que los bancos entreguen créditos a 3 sectores fundamentales de la industria, la agricultura y el comercio, fue rechazado hoy por la Cámara Colomboamericana en reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Definitivamente no, y por eso hacemos el llamado a que se cumpla lo prometido dentro de las acciones y los acuerdos que se han llegado entre el gobierno y los sectores productivos. La dirigente gremial también expresó su preocupación por el recorte en el presupuesto de inversión para 2025. La mejor reforma tributaria o la mejor ley de financiamiento de la austeridad del gasto y la eficiencia de la inversión, sobre todo el presupuesto de inversión. Vemos con preocupación la reducción en el nuevo presupuesto que se va a presentar el 29 de julio del presupuesto de inversión, que es tan necesario para lograr hacer acciones que reactiven la economía. Celebró la dirigente gremial el nuevo tono que utiliza el ministro del Interior, lo mismo que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para lograr consensos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.006 pesos con un centavo. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.850 pesos y la venden entre 1.905 pesos. Un euro cuesta 4.396 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.43. El azúcar se transó en 18,31 centavos de dólar la libra.
El barril de petróleo WTI se cotizó en $78.24. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.31. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.165 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.